Hay una pregunta que quizás nunca nos atrevimos a hacer en voz alta, pero que muchos llevamos guardada en algún lugar del corazón desde que éramos pequeños y escuchábamos las historias del Evangelio en la iglesia o en la boca de nuestras madres o nuestras abuelas, que las sabían de memoria y las contaban con esa fe sencilla y profunda de las personas que creen sin necesitar que nadie les explique por qué creen. La pregunta es esta: si Jesús entrara hoy a nuestra iglesia, no al templo de Jerusalén, sino a la iglesia de nuestra ciudad, a la que nosotros frecuentamos, a la que conocemos de años, si entrara vestido con ropa humilde y con las manos vacías y sin que nadie lo presentara ni lo anunciara, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Lo reconoceríamos? ¿Le abriríamos las puertas? ¿O haríamos lo que hicieron tantos en su tiempo, que era mirar la apariencia y juzgar por lo que se ve por fuera sin ver lo que hay por dentro? Esta historia responde esa pregunta. Y la respuesta, hermanos, es una de las más difíciles y al mismo tiempo una de las más necesarias que esta serie ha contado, porque no es fácil mirarse en este espejo. Pero los espejos que nos muestran la verdad, aunque duelan, son los únicos que nos ayudan a cambiar lo que necesitamos cambiar. Escuchen bien lo que ocurrió ese domingo. Era un domingo de mañana con ese sol limpio y generoso que tienen los domingos cuando el cielo decide que va a ser un día hermoso, y lo cumple desde temprano. Ese sol que entra por las ventanas de la cocina cuando uno prepara el desayuno antes de vestirse para ir a misa y que hace que el día tenga desde el principio ese sabor de los domingos buenos de la infancia. Las calles del barrio estaban más tranquilas que entre semana, con ese silencio suave de las mañanas dominicales, donde los autos son menos y los pasos son más lentos y el aire parece tener más espacio para moverse. Las tiendas cerradas con las persianas bajas, los gatos en las ventanas tomando el sol, con esa indiferencia apacible que tienen los gatos cuando el mundo está bien. Y en la esquina de la calle principal del barrio, con sus puertas de madera noble abiertas de par en par hacia la mañana y el sonido del órgano llegando desde adentro, con esa calidez que tiene la música de iglesia cuando sale a la calle y se mezcla con el aire del domingo, estaba la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era una iglesia que llevaba 43 años en ese barrio, no una iglesia grande ni famosa, ni de las que salen en las guías de la ciudad. Una iglesia de barrio, con las paredes de piedra clara y las ventanas con vitrales que el tiempo había ido desgastando apenas en los bordes, pero que seguían siendo hermosos con esa hermosura de las cosas que envejecen con dignidad. Tenía en la entrada una escalinata de 3 escalones de piedra gastada por los años, y los pies de la gente que la había subido durante 4 décadas, esa piedra suavizada por el uso, que es una de las cosas más hermosas que existen, porque habla de la cantidad de personas que pasaron por ahí con sus vidas y sus oraciones y sus domingos. Las puertas de madera eran altas y tenían en el centro una cruz tallada con ese trabajo de las manos que se nota que fue hecho con amor y no solo con habilidad. Y encima de la puerta, en letras de piedra que el tiempo había vuelto más serias sin volverlas menos legibles, estaba escrito lo que está escrito en todas las iglesias que saben lo que son. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Esa mañana la iglesia estaba llena. No completamente llena, pero llena de la manera en que se llena una iglesia de barrio un domingo normal, que es con la gente de siempre, la que viene todas las semanas y que tiene su banco de siempre, y que si alguien se sienta en su banco, lo mira con esa mirada de los que llevan años en el mismo lugar, y que el lugar ya es un poco suyo, aunque no lo sea en el papel. Había familias con niños que se portaban bien los primeros 10 minutos. Había matrimonios mayores que llevaban juntos a misa más años de los que podían contar. Había señoras solas con su rosario en la mano y su mantilla en la cabeza, de las que van a misa aunque llueva, aunque truene, aunque el cuerpo no acompañe del todo, porque ir a misa no es una costumbre para ellas, sino una necesidad del alma que no se negocia. Había jóvenes también, algunos porque querían estar y otros porque sus madres todavía tenían esa autoridad de las madres que a ciertas edades no se discute. Y había un hombre en la segunda fila desde el fondo que nadie había visto antes. No llamaba la atención por nada escandaloso. Estaba sentado con la misma quietud que ya conocemos. Esa quietud suya que no era quietud de quien espera que pase algo, sino quietud de quien ya está en el lugar donde necesita estar y que ese estar es suficiente y completo. Tendría unos 30 y tantos años, cabello castaño oscuro largo sobre los hombros.
barba oscura bien formada, piel morena del que vive al aire libre. Vestía una túnica blanca sencilla, sin ornamentos, del tipo de tela que no dice nada de precio, pero que es limpia y honesta. Y sobre los hombros llevaba ese manto de color rojo, ese rojo profundo que tiene historia y peso, y que se movía apenas con la brisa que entraba por las puertas abiertas de la iglesia, como si el aire de ese domingo también lo conociera y lo saludara de su manera. No tenía libro de oraciones. No tenía programa del día. Tenía las manos abiertas sobre las rodillas y los ojos al frente con esa atención de quien escucha de verdad y no de quien escucha mientras piensa en otra cosa, que es una diferencia que se nota, aunque no siempre sepamos explicar por qué se nota. Las personas a su alrededor lo habían mirado cuando llegó con esa mirada rápida de reconocimiento que hace la gente en los lugares de siempre cuando aparece alguien que no es de siempre. Algunos fruncieron levemente el ceño, no de mala voluntad, sino con esa ligera extrañeza de quien ve algo fuera de lo acostumbrado. Una señora mayor en el banco de al lado lo miró con más atención que los otros, con esa mirada directa de las personas mayores que ya dijimos que no se disculpa por ser directa. Se llamaba Doña Esperanza. 76 años, pelo blanco peinado con ese orden prolijo de los domingos, vestido azul marino con un broche de perla en la solapa que había sido de su madre y que ella usaba solo los domingos porque las cosas de la madre se cuidan. Llevaba 41 años viniendo a esta iglesia desde que se casó en ella y conocía cada cara de esa congregación con la familiaridad de quien conoce bien su casa. Y ese hombre no era una cara conocida. Lo miró, él la miró de vuelta con esos ojos tranquilos. Y doña Esperanza, que era una mujer que había rezado mucho y que había aprendido con los años a escuchar las cosas que no tienen sonido, sintió algo en esa mirada que no pudo nombrar en el momento, pero que la hizo asentir despacio con la cabeza, como cuando uno reconoce a alguien aunque no recuerde exactamente de dónde. El hombre le devolvió el asentimiento con esa calidez de siempre, y doña Esperanza se volvió al frente con las manos sobre el rosario, y en su cara había algo que no era exactamente paz, sino el comienzo de algo que se parecía mucho a ella. Al frente de la iglesia, detrás del altar de mármol blanco con el crucifijo grande en el centro y los candelabros a los costados y el arreglo de flores blancas que la señora de la comisión de liturgia cambiaba cada semana con una dedicación que era también una forma de oración, estaba el padre Esteban Córdoba Reyes, 58 años. Sotana negra con el alzacuellos blanco y la estola morada del tiempo litúrgico que correspondía, la estola morada del tiempo de reflexión y conversión, que sin embargo en el padre Esteban esa mañana parecía más un ornamento del cargo que una señal de lo que el corazón estaba haciendo. Rostro de piel clara con la mandíbula fuerte y las mejillas bien afeitadas de quien se cuida la apariencia con la misma disciplina con que cuida el horario. Cabello castaño oscuro con las entradas que los años van haciendo y que él no disimulaba pero tampoco ignoraba del todo. Y en su manera de estar al frente de la iglesia había algo que era competencia genuina, que el padre Esteban sabía hablar, sabía organizar, sabía conducir una misa con ese ritmo que mantiene a la gente atenta, pero que también había algo más que la competencia, algo que los que lo conocían desde hacía años notaban sin poder siempre decir qué era, que era una cierta distancia entre el hombre que hablaba del amor de Dios desde el altar y el hombre que tomaba decisiones en la sacristía sobre quién era bien recibido en esa iglesia y quién no. El padre Esteban llevaba 18 años al frente de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y en 18 años había hecho muchas cosas buenas. Había construido el salón parroquial, había organizado la escuela de catequesis que formó a centenares de niños del barrio, había visitado enfermos y consolado familias en los peores momentos, y rezado junto a los que se iban de este mundo con esa presencia que en esos momentos vale más que cualquier palabra. Todo eso era real y era importante, y nadie que lo conocía lo negaba. Pero el padre Esteban también había construido algo más en esos 18 años, algo que no estaba en ningún documento de la parroquia, pero que estaba en el ambiente de esa iglesia con una presencia que quien tenía la sensibilidad para percibirla, lo percibía, que era una idea muy clara de cómo debía verse la gente que entraba por esas puertas y cómo no debía verse, quién correspondía a la imagen de lo que él entendía, que era un feligrés de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y quién no correspondía a esa imagen. No lo decía en esos términos, nunca lo decía en esos términos.
Tenía palabras más presentables para la misma idea, palabras como el buen orden de la casa de Dios, o el respeto que merece el templo, o la imagen que damos como comunidad. Palabras que sonaban razonables y que tenían en ellas algo que era verdad, pero que alrededor de ese algo verdadero había construido algo más que no era tan verdad, y que se usaba para sostener una preferencia que el Evangelio no sostenía. La misa avanzaba con ese ritmo de los domingos conocidos, las lecturas, el Salmo, el Evangelio del día que era. Y esto no era casualidad, porque en esta historia nunca hay casualidades. El pasaje de Mateo donde Jesús dice que todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El padre Esteban leyó ese pasaje con su voz clara y entrenada de quien ha leído miles de veces ante una congregación y sabe cómo modular, cómo hacer pausa en el lugar correcto, cómo dar a las palabras el peso que corresponde ante un público que escucha. Y mientras leía ese pasaje, con esa voz clara y entrenada, en la segunda fila desde el fondo, el hombre de la túnica blanca y el manto rojo escuchaba con esa atención de siempre. Y en su cara no había ironía ni juicio, sino algo más serio y más compasivo que las dos, que era la expresión de quien escucha su propia palabra salir de boca de alguien que todavía no terminó de entender lo que está diciendo y que quiere que lo entienda, y que sabe que hoy podría ser el día en que lo entienda si las cosas ocurren como necesitan ocurrir. El momento llegó después de la misa, cuando la gente empezó a salir en esa procesión lenta y cordial de los domingos, con los saludos en la puerta y los comentarios de siempre, y los niños corriendo por la escalinata mientras los mayores les pedían que no corrieran. El padre Esteban estaba en la puerta como siempre, de pie al costado de la entrada, estrechando manos y recibiendo los gracias padre, y el sermón estuvo muy bien padre, y hasta la semana padre, con esa sonrisa de quien sabe que ese momento de la puerta es también una parte del trabajo y que el trabajo se hace bien. Y fue en ese momento, mientras la gente salía y el padre Esteban estrechaba manos con la estola morada y los candelabros detrás todavía encendidos, que el hombre de la túnica blanca llegó desde el interior de la iglesia hacia la puerta con ese paso suave y presente de siempre. El padre Esteban lo vio, y en su cara pasó algo que no era violento ni grosero en la forma, pero que en el fondo era exactamente lo que ya hemos visto en otras caras, en otras historias con otros nombres, que era el movimiento de quien identifica algo que no encaja en su versión del lugar y que antes de pensar ya está decidiendo qué hacer con eso que no encaja. Dio un paso hacia el hombre y le puso la mano en el brazo con ese gesto que desde afuera podía parecer un gesto de bienvenida, pero que en la presión de los dedos y en el ángulo del cuerpo decía otra cosa, que era un gesto de detención y no de bienvenida. La congregación que todavía salía se detuvo sin organizarse para detenerse. Doña Esperanza, que ya estaba en la escalinata, se giró. Una madre con 2 niños a los costados los sostuvo por los hombros sin darse cuenta. Un matrimonio mayor se quedó quieto junto a la puerta con las expresiones de quien espera, sin saber exactamente qué es lo que espera. El padre Esteban miró al hombre de la túnica blanca con esa mirada del cargo, esa mirada que tiene la autoridad del título y que usa el título como distancia. ¿Quién le permitió entrar aquí? Su voz era baja, de esas voces bajas que son más intimidantes que los gritos, porque el control que demuestran es también una forma de poder. El hombre lo miró con esa calma de siempre. La puerta estaba abierta, respondió con sencillez. El padre Esteban continuó. La puerta está abierta para la feligresía, dijo. Y en la palabra feligresía había una frontera que no necesitaba ser dibujada porque se sentía sola. El hombre respondió, la casa de Dios está abierta para todos los que vienen a él. Y lo dijo sin elevar la voz ni un centímetro, con esa tranquilidad de quien dice la verdad simple, y que la verdad simple no necesita defensa porque se defiende sola. El padre Esteban apretó levemente la mano en el brazo del hombre, y con ese movimiento que podía defenderse después como un gesto de guía y que era en realidad un empujón con modales, comenzó a conducirlo hacia afuera de la puerta y hacia la escalinata con la firmeza de quien no está pidiendo, sino decidiendo. Aquí no es el lugar para usted, dijo con esa voz baja de siempre. Los mendigos no entran a mi iglesia. Y esas 5 palabras, los mendigos no entran a mi iglesia, cayeron en el silencio de esa mañana de domingo, con ese sol limpio y generoso, con el peso específico de las cosas que se dicen en el lugar donde menos debían decirse,
que era en la puerta de una iglesia que tenía escrito encima: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados», y que ese todos estaba en piedra y no en letra pequeña, y no tenía excepciones escritas en ninguna parte. Doña Esperanza en la escalinata cerró los ojos un segundo. La madre, con los dos niños, llevó una mano a la boca. El matrimonio mayor se miró entre sí con esa mirada de 40 años juntos que dice todo sin decir nada. Y el hombre de la túnica blanca y el manto rojo, en la puerta de la iglesia con la mano del padre Esteban en su brazo conduciéndolo afuera, no resistió el movimiento. Dejó que lo llevara hacia la escalinata con esa misma calma con que había recibido el golpe del zapato en la vereda y el empujón del balde en el asfalto y cada una de las otras manos que en otras historias lo habían alejado de los lugares donde más falta hacía. Y mientras lo conducían hacia afuera, miró al padre Esteban con esa mirada que conocemos. Esa mirada que no baja cuando debería bajar y que no tiene rabia ni humillación, sino algo completamente diferente, que era la mirada de quien ve a una persona de verdad, con todo lo que esa persona tiene adentro, y que en lugar de apartar los ojos, los sostiene porque la verdad se sostiene, aunque sea incómoda sostenerla. El padre Esteban encontró esa mirada, y algo en él, debajo del cargo, y debajo de la sotana, y debajo de los 18 años, y debajo de la estola morada del tiempo de reflexión, algo que era más viejo que todo eso y más verdadero que todo eso, recibió esa mirada con una incomodidad que no era de enojo, sino de otra cosa que él no estaba listo todavía para llamar por su nombre. Bajaron la escalinata. El hombre de la túnica blanca quedó en el último escalón con el manto rojo moviéndose en el viento del domingo y el sol de la mañana cayendo en él de esa manera que tenía siempre, con esa calidad de la luz que no se explica, pero que quien la ve sabe que hay algo en ella que es diferente a la luz normal de un domingo normal. Y el padre Esteban, que ya había soltado el brazo y que ya estaba girando para volver hacia la puerta de su iglesia, con ese paso que dice que el asunto está resuelto y que lo que sigue es lo de siempre, se detuvo, porque doña Esperanza estaba de pie en el segundo escalón mirándolo con esa mirada directa de 76 años que no se disculpa por ser directa. Y detrás de doña Esperanza había otros. La madre con los dos niños. El matrimonio mayor. Un hombre joven con la Biblia en la mano que había venido solo esa mañana por primera vez. Una señora con el rosario apretado que no dijo nada pero que tampoco se movió. Y en sus caras no había acusación exactamente, sino algo más difícil de sostener que la acusación, que era la pregunta que tenían todos en los ojos y que ninguno había dicho con palabras todavía, pero que el padre Esteban escuchaba de todas formas, con esa claridad con que se escuchan ciertas cosas, aunque nadie las diga en voz alta. Si alguna vez sentiste que no eras suficientemente bueno para entrar a una iglesia, escribe aquí abajo la palabra bienvenido, porque la casa de Dios tiene una sola condición para entrar, y esa condición no es la ropa, ni el dinero, ni la historia de cada uno. Es el corazón que llega, y el corazón que llega siempre es suficiente. El padre Esteban se quedó de pie en la entrada de la iglesia, con esa pausa que no había planeado tener, y que sin embargo tenía, esa pausa que produce en ciertas personas el peso de ciertos momentos cuando ese peso es demasiado para seguir caminando sin acusarlo. Miró las caras de los que estaban en la escalinata. Doña Esperanza con sus 76 años y su rosario y su mirada directa. La madre con los dos niños que ya no corrían, sino que estaban quietos a sus costados con esa quietud de los niños, cuando sienten que los adultos están en medio de algo importante y que ese algo importante requiere que ellos también estén quietos, aunque no entiendan exactamente qué es. El matrimonio mayor, el joven con la Biblia, la señora del rosario. Y detrás de todos ellos, en el último escalón, el hombre de la túnica blanca y el manto rojo que no había dicho nada más, después de ser conducido afuera y que estaba de pie con esa paz de siempre, sin irse y sin reclamar, simplemente estando, que era exactamente lo más difícil de ignorar de todo lo que había en esa escalinata esa mañana. El padre Esteban abrió la boca, y lo que salió no fue lo que hubiera salido en otro momento, que hubiera sido alguna de esas frases de autoridad que tenía disponibles y que había usado muchas veces para cerrar conversaciones que no quería tener. Lo que salió fue algo más pequeño y más honesto que eso. Hay un orden que mantener, dijo,
y lo dijo con una voz que ya no tenía la firmeza de antes, sino algo que se le parecía, pero que por debajo tenía una grieta que se notaba, aunque él intentara que no se notara. Doña Esperanza respondió desde el segundo escalón, con esa voz directa que no necesitaba subir el volumen para llegar donde llegaba. Padre, acaba de leer el Evangelio hace 15 minutos. El padre Esteban la miró. Ella continuó. El pasaje de Mateo. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo leyó usted mismo, con su voz, desde el altar. El padre Esteban no respondió. Doña Esperanza añadió con esa sencillez que era más difícil de contestar que cualquier argumento elaborado. ¿Quién decide quién es el hermano pequeño de ese pasaje, padre? ¿Usted? ¿O lo decide el Señor? El silencio que siguió a esa pregunta era el silencio específico de las verdades que no tienen respuesta fácil y que quien la recibe lo sabe, y que todos los que están cerca lo saben también, y que ese saber compartido es su propio tipo de peso. El hombre joven con la Biblia en la mano que había venido solo esa mañana por primera vez y que se llamaba Sebastián, 27 años, piel morena, ropa sencilla y prolija, ese joven que llevaba meses debatiendo si entrar o no a esa iglesia, porque algo en él buscaba algo que no sabía exactamente cómo llamar, pero que esa mañana lo había traído hasta ahí. Ese joven miró al hombre del manto rojo en el último escalón, y luego al padre Esteban en la entrada, y en su cara había la expresión de quien está viendo confirmarse algo que temía que era verdad, y que hubiera preferido que no fuera verdad, pero que es verdad de todas formas, y que esa verdad ahora tiene que procesarse. Bajó la escalinata, no con enojo, con esa tristeza tranquila de quien toma una decisión que no quería tener que tomar. Se paró junto al hombre del manto rojo en el último escalón y lo miró, y el hombre lo miró de vuelta con esa calidez que no cambiaba nunca. Sebastián habló en voz baja, solo para él. Era la primera vez que venía. El hombre respondió con esa naturalidad de siempre. Lo sé, Sebastián. Y el joven, que tampoco le había dado su nombre, cerró los ojos un segundo con esa expresión que ya conocemos de quien recibe algo que el corazón entiende antes que la cabeza. El padre Esteban vio eso desde la entrada. Vio al joven bajar y pararse junto al hombre que él había sacado, y en su pecho pasó algo que no era exactamente culpa todavía, sino el paso previo a la culpa. Ese malestar que llega antes de que uno nombre lo que siente y que es en cierto modo más honesto que la culpa ya formulada, porque es el cuerpo diciendo la verdad antes de que la mente encuentre las palabras. La madre con los 2 niños se agachó al nivel de su hijo mayor, que tendría unos 8 años, y le habló al oído con esa voz baja de las madres que explican cosas difíciles a los niños con la honestidad que los niños merecen. El niño la escuchó, y luego miró al hombre del manto rojo en el escalón con esa mirada limpia de los niños que no tiene todavía las capas que los adultos ponemos encima de las miradas con los años, y que por eso ve directo lo que ve. Y el niño, con esa espontaneidad de los 8 años que no consulta si lo que va a hacer es apropiado antes de hacerlo, sino que simplemente lo hace, bajó los 3 escalones y fue hasta el hombre del manto rojo y le puso la mano en la mano con ese gesto directo y sin ceremonia de los niños cuando deciden que alguien necesita que alguien le tome la mano. El hombre del manto rojo miró al niño con esa ternura que tenía siempre para los niños, esa ternura que en el Evangelio tiene un nombre y que en esta mañana de domingo tenía la forma de un hombre agachándose levemente para quedar a la altura de esos ojos de 8 años que lo miraban sin miedo y sin complicaciones. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con voz suave. Tomás, dijo el niño. El hombre sonrió. Un buen nombre. Y le apretó la mano con esa calidez que el niño Tomás iba a recordar mucho tiempo después, sin poder explicar bien por qué lo recordaba con tanta claridad, siendo tan pequeño el gesto. La madre del niño Tomás, que se llamaba Elena, 38 años, piel clara, cabello castaño recogido, ese tipo de mujer que va a misa todos los domingos y que lo hace porque cree de verdad y que su fe es una cosa que vive en ella, no como costumbre, sino como convicción. Esa mujer miró al padre Esteban con una expresión que no era de juicio, sino de dolor, que es peor que el juicio, porque el juicio viene de afuera y el dolor viene de adentro. Y el dolor de alguien que amas o que respetas duele más que la acusación de alguien que no conoces. Padre, dijo con voz tranquila, hoy le voy a explicar a mis hijos por qué hicimos lo que hicimos.
que nos quedamos aquí, que no entramos de vuelta. Espero tener las palabras correctas. Y lo dijo sin amenaza ni dramatismo, sino con esa sencillez de las madres que están pensando en sus hijos mientras hablan, y que eso hace que sus palabras tengan un peso que no es el peso del argumento, sino el peso de la responsabilidad de formar a alguien. El padre Esteban la miró, y la grieta que habíamos notado en su voz se hizo un poco más ancha con esas palabras. No más visible desde afuera, pero sí más presente desde adentro, que es donde las grietas importantes crecen antes de ser visibles. El matrimonio mayor, que se llamaban don Aurelio y doña Pilar, 71 y 68 años respectivamente, 44 años casados y 41 años viniendo a esa iglesia juntos todos los domingos sin falta, excepto cuando alguno de los dos estuvo hospitalizado, y que en esas ocasiones el que podía vino solo y rezó por los dos. Ese matrimonio mayor que era de los pilares silenciosos de esa parroquia, de los que nunca encabezaban nada, pero que siempre estaban, y cuya presencia era de las que sostienen sin que nadie les pida que sostengan. Ese matrimonio bajó también los escalones sin decir nada. Don Aurelio se paró junto al hombre del manto rojo y le hizo un gesto con la cabeza, que era el gesto de quien saluda a alguien con el respeto que se le da a quien lo merece, y que ese respeto no necesita más explicación que el gesto mismo. El hombre le devolvió el gesto con esa calidez de siempre. Doña Pilar, que llevaba el rosario en la mano, desde antes de que todo esto empezara, lo apretó un poco más, y miró hacia arriba, hacia la entrada de la iglesia, con los ojos de quien reza en silencio por alguien que todavía no sabe que la necesita rezando por él. El padre Esteban estaba de pie en la entrada de su iglesia, mirando a todo esto desde arriba con los 3 escalones entre él y los que habían bajado, y esos 3 escalones, que en otro contexto no eran nada, se sentían en ese momento como una distancia mucho mayor que 3 escalones de piedra gastada por los años. Y en su cara había algo que era difícil de leer desde afuera, pero que era fácil de reconocer para quien ha visto esa expresión en el espejo alguna vez en la vida, que era la expresión de quien sabe que está equivocado, y que saber que uno está equivocado y admitirlo son 2 cosas completamente diferentes, y que el camino de una a la otra es uno de los más largos que existen, aunque no haya metros de por medio. El hombre del manto rojo miró hacia arriba hacia el padre Esteban desde el último escalón, y sus ojos, que ya conocemos y que no bajaban cuando debían bajar, lo miraron con esa mirada que no tenía rabia ni juicio, sino algo completamente diferente, que era paciencia. Una paciencia que no era indiferencia, sino todo lo contrario. La paciencia de quien espera de verdad, de quien cree que lo que espera puede llegar, de quien no se fue aunque pudo irse, y que el no irse era ya una declaración que el padre Esteban estaba recibiendo aunque todavía no supiera qué hacer con ella. Doña Esperanza, que seguía en el segundo escalón, habló de nuevo, esta vez no al padre Esteban, sino al hombre del manto rojo, con esa voz suave y directa de siempre. ¿Quiere entrar a la iglesia? El hombre la miró, sí, y lo dijo con una sencillez que no reclamaba ni exigía, sino que simplemente decía la verdad de lo que quería con esa honestidad de las cosas simples. Doña Esperanza asintió. Entonces entre, dijo, y se corrió hacia un costado del escalón, con ese gesto de abrir el camino, que es uno de los gestos más hermosos que puede hacer una persona, que es el gesto de decir que el espacio que tengo es también tuyo, sin que eso quite nada de lo mío. El hombre del manto rojo subió el primer escalón. El niño Tomás subió con él con la mano todavía en la suya. Elena la madre lo siguió con el niño más pequeño en brazos. Sebastián el joven con la Biblia subió también. Don Aurelio y doña Pilar, la señora del Rosario. Y los que habían quedado en la entrada, que habían visto todo desde ahí sin bajar, pero que tampoco se habían ido, se corrieron para abrirles paso con ese mismo gesto de doña Esperanza, que era el gesto de los que entienden sin que nadie les explique lo que está pasando. El padre Esteban no se movió de la entrada. Tenía las manos juntas frente al cuerpo, con ese gesto de los que necesitan sujetar algo con las manos, cuando lo que tienen adentro no tiene a dónde ir. Y cuando el hombre del manto rojo llegó a su altura en la entrada de la iglesia, cuando quedaron uno frente al otro en el umbral de esas puertas de madera, con la cruz tallada en el centro y el venid a mí, todos los que estáis cansados escrito en piedra encima, el hombre lo miró con esa mirada de siempre. Y el padre Esteban la recibió esta vez sin apartar los ojos, porque algo en él había cambiado en los últimos minutos. No completamente, no todavía,
pero el primer milímetro de algo que llevaba mucho tiempo sin moverse se había movido. Y ese milímetro era suficiente para no apartar los ojos esta vez. El hombre habló con voz tranquila, solo para el padre Esteban. Con la mañana de domingo alrededor, y el sol en el manto rojo, y los candelabros todavía encendidos al fondo, y la congregación detrás en silencio, que era el silencio de quien sabe que lo que está pasando es importante, y que lo importante merece silencio y no interrupciones. Esteban dijo con esa naturalidad de decir los nombres. Y el padre Esteban, que llevaba 18 años siendo llamado padre, y que ya casi había olvidado que antes del padre había un nombre, escuchó ese nombre dicho así, y algo en él se activó con la misma calidad con que se activa algo en doña Carmen cuando escucha el nombre de su hijo, y en Rosario cuando alguien nombra las flores sin firma, y en cada persona que en estas historias recibe su nombre de esa voz que lo sabe desde antes que nadie. ¿Cuándo fue la última vez que alguien entró a esta iglesia porque usted lo invitó? El padre Esteban frunció el ceño levemente. El hombre continuó, no porque vinieron solos, no porque es domingo y los domingos se viene, sino porque usted salió a buscarlos, porque usted vio a alguien que estaba lejos y fue hasta donde estaba, y le dijo que había un lugar para él aquí. El padre Esteban no respondió. El hombre continuó con esa paciencia de siempre. 18 años al frente de esta iglesia, Esteban. Y en esos 18 años construyó un salón, y organizó la catequesis, y visitó a los enfermos, y todo eso es real, y todo eso importa. Pero también construyó una pared, no de piedra, de expectativa, de imagen, de quién corresponde y quién no corresponde. Y esa pared no la mandó construir el Señor, la mandó construir el miedo. El padre Esteban abrió la boca, la cerró. El hombre continuó. ¿Miedo de qué, Esteban? De que si entra el que no corresponde, los que corresponden se vayan, de que la imagen de esta iglesia cambie, de que lo que tardó años en construir se pierda, si las puertas se abren de verdad. El padre Esteban miraba al hombre con esa expresión que ya conocemos, de quien escucha algo que reconoce, aunque no quiera reconocerlo, porque reconocerlo requeriría también reconocer todo lo que viene después de ese reconocimiento. El hombre lo miró con esa firmeza suave, y lo que dijo a continuación lo dijo con una voz que era a la vez la más seria y la más misericordiosa que había usado en toda la mañana. Esteban, el Señor no necesita su iglesia con buena imagen. El Señor necesita su iglesia con las puertas abiertas, que son dos cosas muy distintas, y en el fondo de su corazón, detrás de los 18 años, y de los diplomas en la sacristía, y de la estola morada, usted lo sabe. Siempre lo supo, solo que supo otras cosas también, que fueron ocupando el lugar de lo que sabía primero. Si alguna vez sentiste que la iglesia era para los que ya tienen todo en orden, y no para los que todavía están en medio del camino, escribe aquí abajo la palabra puertas, porque las puertas de Dios no tienen cerrojo por dentro, solo tienen cerrojo por fuera cuando alguien decide ponerlo. Y lo que viene ahora en esta historia es lo que Dios hace cuando ese cerrojo empieza a ceder. Y empieza siempre de la misma manera, con una pregunta, con un nombre dicho en voz baja, y con unos ojos que no apartan la vista. El padre Esteban Córdoba Reyes estaba de pie en el umbral de su propia iglesia, con el hombre del manto rojo frente a él, y 18 años detrás de él, y algo que se había movido adentro, que no se podía volver a poner en el lugar donde estaba antes, porque las cosas que se mueven de verdad no vuelven, aunque uno quiera que vuelvan. Y eso, que algo no pudiera volver, era al mismo tiempo lo más incómodo y lo más necesario de todo lo que estaba sintiendo en ese momento, que es la manera en que llega la gracia muchas veces, no como algo suave y agradable, sino como algo que remueve primero y que la suavidad viene después de que lo que necesitaba ser removido ya fue removido y el espacio que queda puede ser llenado con algo mejor. Hizo un gesto, no un gesto grande ni anunciado, un gesto pequeño y real que era hacerse a un lado, correr el cuerpo del umbral de la puerta de la misma manera en que doña Esperanza se había corrido en el escalón, con esa apertura silenciosa que no necesita palabras porque el gesto mismo es ya la palabra más importante. Y en ese correrse había todo lo que no podía decir todavía en voz alta, pero que el cuerpo decía de todas formas, porque el cuerpo a veces va delante de la voz, cuando la voz todavía está encontrando el camino. El hombre del manto rojo lo miró un segundo antes de pasar, y en esa mirada había algo que no era victoria ni satisfacción,
sino algo más profundo y más generoso que las dos, que era reconocimiento. El reconocimiento de quien ve a alguien dar el primer paso de algo difícil y que ese primer paso, aunque sea pequeño, es el más valioso de todos los que van a venir, porque es el que costó más y el que abrió el camino para los demás. Entró a la iglesia. El niño Tomás entró con él con la mano todavía en la suya. Y detrás del niño, Tomás entró su madre Elena, con el niño pequeño en brazos. Y detrás de Elena, entró Sebastián el joven, con la Biblia, y don Aurelio, y doña Pilar, y doña Esperanza, y la señora del Rosario, y los que habían quedado en la puerta que tampoco se habían ido. Todos entrando de vuelta a esa iglesia que habían salido a medio salir, porque algo los había detenido en la escalinata, y ese algo no era costumbre sino conciencia, que es una cosa muy diferente y mucho más valiosa. El padre Esteban entró el último, y cerró las puertas de madera detrás de él con ese sonido suave que tenían esas puertas de 43 años, ese sonido que era también el sonido de algo cerrándose para que algo más importante pudiera abrirse adentro. La iglesia, con el sol de la mañana entrando por los vitrales de los costados, tenía esa luz de los templos cuando la luz de afuera pasa por el vidrio de colores y se convierte en otra cosa, en esa luz que no es de ninguna parte, y que es de todas partes al mismo tiempo, y que hace que el aire adentro se vea diferente al aire de afuera, aunque sea el mismo aire. Los candelabros del altar seguían encendidos. Las flores blancas de la señora de la comisión de liturgia seguían en su lugar, y el crucifijo grande en el centro del altar seguía mirando hacia abajo con esa mirada del Cristo, que no es de juicio, sino de lo que siempre es en todas las iglesias que lo tienen bien puesto, que es de amor. El amor que no abandona, aunque uno se aleje, y que no condiciona aunque uno falle, y que no mide el tiempo de la ausencia, sino solo la realidad del regreso. El hombre del manto rojo se sentó en el primer banco desde el frente. No en el último donde había estado antes, sino en el primero. Con esa naturalidad de quien se sienta donde se sienta, porque ningún lugar es más o menos suyo que otro. El niño Tomás se sentó a su lado con esa confianza de los niños, que cuando deciden que alguien es seguro lo son completamente y sin reservas. Elena se sentó junto a su hijo. Los demás fueron ocupando los bancos cercanos con ese movimiento orgánico de las personas que se juntan alrededor de algo que reconocen como importante sin que nadie les diga que se junten. El padre Esteban se quedó de pie al fondo de la iglesia con las manos juntas frente al cuerpo. Miraba hacia el altar. Miraba el crucifijo. Miraba al hombre del manto rojo sentado en el primer banco con el niño Tomás a su lado y el sol de los vitrales cayendo en el manto rojo con esa calidad de luz que ya conocemos. Y en su cara había la expresión de quien está procesando algo que tiene muchas capas y que las capas no se procesan todas al mismo tiempo, sino una por una, y que ese proceso tiene su propio tiempo, que no puede apurarse, aunque uno quiera apurarlo. Doña Esperanza se acercó a él desde el banco donde se había sentado con esa caminata tranquila de los 76 años que no tiene prisa porque sabe que las cosas importantes no se apuran. Se paró a su lado y no dijo nada por un momento. Los dos miraron hacia el frente, hacia el altar y el crucifijo, y el hombre del manto rojo, con ese silencio compartido de las personas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y que en ese tiempo compartido construyeron la posibilidad de estar en silencio juntas sin que el silencio incomode. Luego doña Esperanza habló con voz baja. Padre, el padre Esteban la miró. Ella continuó. Llevo 41 años en esta iglesia, y en 41 años lo que más me ayudó a seguir creyendo no fueron los sermones, fueron los momentos en que vi a alguien hacer lo que predica. El padre Esteban la miró largo tiempo. Doña Esperanza continuó. Hoy hizo algo difícil, y lo hizo. Eso vale. No lo tire con lo que venga después. El padre Esteban asintió con ese asentimiento lento de quien recibe algo que necesitaba recibir, aunque le cueste aceptar que lo necesitaba. En el primer banco, el hombre del manto rojo le dijo algo al niño Tomás en voz baja que solo el niño escuchó y que hizo que el niño sonriera con esa sonrisa completa de los niños que no saben sonreír a medias porque todavía no aprendieron que sonreír a medias es más seguro. Elena la madre miraba esa escena desde el banco con los ojos que tenían esa humedad que ya conocemos.
no de tristeza, sino de esa emoción específica de ver a tu hijo recibir algo bueno de algo verdadero, que es una de las emociones más puras que existen en el catálogo de las emociones de una madre. Sebastián, el joven con la Biblia, estaba sentado en el banco con el libro abierto en las rodillas, en el pasaje de Mateo que el padre Esteban había leído esa mañana desde el altar. Lo leía solo en silencio, con esa atención de quien lee algo que ya escuchó, pero que leerlo solo con los ojos es diferente a escucharlo, porque en la lectura propia uno puede detenerse en la palabra que necesita detenerse sin que la voz de otro lo lleve al siguiente verso. Se detuvo en la frase: «Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis», y la leyó 3 veces. Y en la tercera lectura, levantó los ojos hacia el frente, hacia el hombre del manto rojo en el primer banco, y en su cara pasó algo que era el momento exacto en que una cosa que uno sabía como información se convierte en algo que uno sabe como convicción, que es una transformación que cambia el tamaño de lo que se sabe, aunque las palabras sean las mismas. El hombre del manto rojo se giró desde el primer banco como si sintiera esa mirada, que es lo que hacen quienes sienten las miradas de los que los están buscando, y miró a Sebastián con esa calidez de siempre. Y Sebastián, que llevaba meses buscando algo que no sabía cómo llamar, recibió esa mirada con los ojos llenos de quien finalmente llega a donde estaba yendo, aunque no supiera que estaba yendo ahí. El padre Esteban caminó despacio por el pasillo central de la iglesia hacia el frente, con ese paso que ya era diferente al de la entrada, más lento, más desde adentro, de los que van hacia algo que saben que va a costarles, pero que saben también que tiene que hacerse. Llegó al primer banco. Se quedó de pie junto a él, con las manos juntas. El hombre del manto rojo lo miró desde el banco con esa calma de siempre. El niño Tomás lo miró también con esa mirada limpia de los 8 años, que no juzga, sino que simplemente mira, y que esa simplicidad tiene su propia forma de peso. El padre Esteban habló con una voz que era la voz más pequeña que había usado en 18 años en esa iglesia. No pequeña de volumen, sino pequeña en el sentido de despojada, sin el tono del cargo ni la distancia del título, sino con la voz de un hombre de 58 años que está parado frente a algo que es más grande que él y que en este momento lo sabe y lo dice con el cuerpo antes de poder decirlo con palabras. ¿Puedo sentarme?, le preguntó al hombre del manto rojo. Y la pregunta era tan sencilla y tan cargada al mismo tiempo que el silencio que la siguió tenía en él todas las cosas que esa pregunta contenía, que eran muchas más de las 3 palabras que la formaban. El hombre se corrió levemente en el banco. «Siéntese, Esteban», dijo con esa naturalidad de siempre. Y el padre Esteban se sentó en el primer banco de su iglesia, no en el banco del sacerdote que era el sitial al costado del altar, sino en el banco del pueblo, en el banco de madera gastada por los años y los cuerpos de la gente que había rezado ahí durante 43 años, y ese detalle del banco del pueblo era un detalle que los que estaban viendo la escena desde los bancos de atrás notaron aunque ninguno lo dijera en voz alta porque no hacía falta decirlo. El hombre del manto rojo lo miró. «Esteban», le dijo despacio, «cuénteme por qué se hizo sacerdote». El padre Esteban lo miró con una expresión de quien no esperaba esa pregunta. El hombre esperó con esa paciencia de siempre. El padre Esteban miró hacia el crucifijo un momento, y luego respondió con esa voz despojada que era su voz más verdadera de esa mañana. «Por mi madre». Mi madre era una mujer que rezaba todo el tiempo, no de manera exagerada, sino de esa manera de las personas que hablan con Dios como hablan con alguien que está en la misma habitación. Y cuando yo tenía 12 años, me enfermé gravemente. Los médicos no sabían si iba a salir. Y ella rezó 16 días sin dormir bien. Y salí, hizo una pausa. Cuando salí le pregunté qué había pedido en esas oraciones, y me dijo que había pedido que si me quedaba en este mundo, fuera para servirle a él. Y yo lo tomé como una promesa que ella hizo en mi nombre, pero que yo hice mía después cuando entendí que era también lo que quería. El hombre lo escuchó con esa atención entera de siempre. El padre Esteban continuó. La promesa era servir. No administrar, no gestionar la imagen. Servir. Y en algún momento entre los 12 años y los 18 años de estar al frente de esta parroquia, la promesa se fue convirtiendo en otra cosa sin que yo lo decidiera conscientemente. O quizás sí lo decidí, y no quise verlo.
No lo sé. El hombre respondió, ahora lo sabe. El padre Esteban asintió, ahora lo sé. Y lo dijo con esa honestidad desnuda de quien ya no tiene energía para disfrazar lo que siente, porque el momento requiere que deje de disfrazarlo y él lo sabe, y ese saber es ya en sí mismo el primer paso de algo diferente. El hombre lo miró con esa firmeza suave. Esteban, su madre sigue rezando. El padre Esteban lo miró. El hombre continuó, no desde aquí. Pero sigue, y lo que le pide ahora es lo mismo que le pidió entonces, que si está en este mundo, sea para servirle a él, no al edificio, no a la imagen, a él, y él está donde siempre estuvo, en el último banco, en el que nadie invitó, en el que no tiene ropa de domingo, en el que entró solo porque la puerta estaba abierta y esperaba que lo que dice escrito encima de la puerta fuera verdad dentro. El padre Esteban cerró los ojos. Y esta vez no fue para contener nada, sino para recibir, que es diferente, que cerrar los ojos para contener es una resistencia, y cerrar los ojos para recibir es una apertura, y las dos se parecen desde afuera, pero desde adentro son completamente distintas. Y cuando los abrió, tenían esa humedad que ya conocemos de los que reciben algo, que esperaban sin saber que esperaban, y que cuando llega es tan grande que los ojos no pueden contenerlo completamente, aunque intenten contenerlo. Doña Pilar, desde el banco donde estaba con don Aurelio, empezó a rezar en voz muy baja, con ese murmullo del rosario que es uno de los sonidos más antiguos y más hermosos que existen en las iglesias de barrio de todo el mundo hispanohablante. Ese sonido que es oración y presencia y amor al mismo tiempo, y que cuando se escucha en el silencio de un templo, tiene esa calidad del fondo que sostiene todo lo demás. Don Aurelio puso la mano sobre la de su esposa, y los dos rezaron juntos con esa sincronía de 44 años, que no necesita que los dos digan las mismas palabras al mismo tiempo, sino que ya saben qué necesita el otro, incluso cuando oran. La señora del Rosario, que había bajado los escalones con todos los demás, y que no había dicho una sola palabra en toda la mañana, pero que había estado presente con esa presencia silenciosa que tienen ciertas personas que no hablan mucho, pero que su estar vale tanto como el hablar de los demás. Esa señora se levantó despacio de su banco y caminó hasta el frente y encendió una vela en el candelabro de los fieles que había al costado del altar, con ese gesto sencillo y profundo de quien pone luz, donde hay oscuridad, sin hacer anuncio de que lo hace. Si alguna vez prometiste algo importante, y con los años esa promesa se fue cubriendo de otras cosas hasta que ya casi no la reconocías, escribe aquí abajo la palabra promesa, porque Dios no olvida lo que prometimos aunque nosotros lo olvidemos. Y cuando nos lo recuerda, no nos lo recuerda con reproche, sino con esa paciencia del Padre que espera al Hijo en la puerta y que cuando lo ve venir de lejos, corre hacia él. Siempre corre hacia él. Eso no cambia nunca. El padre Esteban Córdoba Reyes estaba sentado en el banco del pueblo con el hombre del manto rojo a su lado y 18 años detrás de él, que en ese momento no pesaban como logros, sino como una pregunta. La pregunta de qué había hecho con la promesa que tenía 12 años cuando la hizo, y que su madre había hecho antes que él en nombre de los dos, en una habitación de hospital con 16 noches de oración, y el amor desesperado y completo de las madres que no negocian con Dios, sino que simplemente le entregan todo lo que tienen y confían en que Él sabe qué hacer con todo lo que les dieron. Y esa pregunta no lo aplastaba, lo abría, que es la diferencia entre las preguntas que vienen del juicio y las preguntas que vienen de la misericordia, que las primeras cierran y las segundas abren aunque las dos duelan al llegar. Miró el crucifijo al frente. Lo había mirado miles de veces desde el altar con la estola y el misal y la voz entrenada. Pero mirarlo desde el banco del pueblo era diferente. El ángulo era diferente. La altura era diferente. Y esa diferencia de ángulo y de altura, que era solo una diferencia física y no debería cambiar lo que uno ve, cambiaba de todas formas lo que uno veía, porque a veces el lugar desde donde miramos cambia lo que miramos, aunque lo que miramos sea lo mismo de siempre. El hombre del manto rojo lo miró con esa calma de siempre. Esteban, dijo con voz tranquila, ¿qué ve cuando mira ese crucifijo desde aquí? El padre Esteban tardó en responder con esa lentitud de quien busca la respuesta verdadera y no la respuesta correcta, que son dos cosas que en el mundo eclesiástico a veces se confunden con tanta frecuencia que uno deja de notar la diferencia. Veo a alguien que bajó,
respondió finalmente. El hombre lo miró. El padre Esteban continuó despacio, que tenía todo el derecho de quedarse arriba y bajó de todas formas, que tuvo todas las razones para no venir y vino de todas formas, que fue rechazado y siguió, que fue golpeado y siguió, que fue clavado y siguió amando. El hombre respondió con esa sencillez de siempre. ¿Y usted que tomó la promesa de servirle? ¿A quién está sirviendo cuando cierra la puerta al que llega? El padre Esteban no respondió, porque la respuesta era obvia. Y las respuestas obvias que duelen no necesitan ser dichas en voz alta para ser recibidas completamente. El hombre continuó. No lo digo para herirlo, Esteban, lo digo porque usted lo sabe. Y porque saberlo hoy de esta manera es el regalo más grande que pudo recibir en 18 años al frente de esta iglesia, aunque en este momento no se sienta como un regalo. El padre Esteban asintió con ese asentimiento, que ya era diferente a todos los asentimientos que había dado esa mañana, porque era el asentimiento de quien ya no está resistiendo sino recibiendo. Y esa diferencia se nota en el cuerpo entero, no solo en la cabeza que baja, sino en los hombros que se aflojan, y en la mandíbula que cede, y en las manos que sueltan lo que venían sujetando. Sebastián el joven con la Biblia se había levantado de su banco y había caminado hasta el frente con esa determinación tranquila de los que tomaron una decisión y que cuando la toman, la ejecutan sin esperar a que las condiciones sean perfectas, porque aprendieron o están aprendiendo que las condiciones perfectas no llegan nunca, y que esperar a que lleguen es una manera elegante de no hacer nada. Se paró frente al altar con las manos abiertas a los costados y miró el crucifijo con esa mirada directa de los jóvenes que todavía no aprendieron a mirar a Dios de reojo y que eso, que todavía no lo aprendieron, es una de las cosas más preciosas que tienen. Y habló en voz baja, no para que todos lo escucharan, sino para quien tenía que escucharlo. Nunca me bauticé de adulto, dijo. Mis padres no eran creyentes. Vine hoy porque llevaba meses sintiendo que algo me faltaba y que ese algo tenía que ver con esto. Con la fe, con Dios, con todo esto que no sé bien cómo funciona, pero que siento que es real. Hizo una pausa. Hoy vi algo que me convenció de que es real. No el sermón, lo que pasó en la puerta. El hombre del manto rojo lo miraba desde el banco. Sebastián continuó. Quiero empezar, no sé por dónde, pero quiero empezar. El hombre respondió desde el banco con esa voz tranquila. Sebastián, ya empezaste. El joven lo miró. El hombre continuó. El momento en que uno decide que quiere empezar es el momento en que ya empezó. Todo lo demás que viene después son los pasos de un camino que ya tiene un caminante. Y ese caminante no va solo nunca, aunque a veces lo sienta. Sebastián asintió con los ojos llenos de esa emoción específica, de los comienzos verdaderos, que es diferente al entusiasmo de las cosas superficiales, porque tiene debajo una seriedad que el entusiasmo superficial no tiene. El padre Esteban lo miraba a Sebastián desde el banco del pueblo, y en su cara había algo que era culpa no todavía, sino lo previo a la culpa que ya mencionamos, pero también había algo más. Algo que era más generoso consigo mismo que la culpa, que era la comprensión de que lo que él había hecho esa mañana había estado mal, y que ese mal tenía consecuencias que él podía ver en ese joven que había venido solo por primera vez, y que había sido testigo de lo que fue testigo, y que sin embargo estaba ahí de pie frente al altar diciendo que quería empezar, y que ese querer empezar a pesar de todo lo que había visto era una gracia que él no merecía, y que sin embargo estaba ocurriendo frente a sus ojos, y que eso, que la gracia ocurriera a pesar de él y no gracias a él, era la lección más importante que podía recibir en 18 años al frente de esa parroquia. Se levantó del banco. Caminó hasta Sebastián con ese paso nuevo que ya era el paso del que va hacia algo y no el paso del que administra algo desde arriba. Se paró frente al joven y lo miró de frente con una mirada que no tenía el cargo, ni el título, ni la distancia, sino que era la mirada de un hombre mirando a otro hombre en la misma iglesia en el mismo domingo. Sebastián, dijo con esa voz despojada que era su voz más verdadera. Hay catequesis para adultos los martes. Si quiere, lo espero. Sebastián lo miró un segundo, y luego asintió con esa firmeza tranquila de los que dicen que sí, de verdad. El padre Esteban le extendió la mano. No como gesto protocolar, sino como gesto real. Sebastián la tomó, y ese apretón de manos entre el sacerdote de 58 años y el joven de 27, en el pasillo central de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Era de las cosas pequeñas que contienen todo lo que hace falta contener. El hombre del manto rojo los miraba desde el banco con esa expresión de siempre que no era satisfacción, sino amor. El amor que ve algo que estaba separado acercarse, y que ese acercamiento es exactamente lo que siempre quiso, aunque el camino para llegar ahí no hubiera sido el camino que ninguno hubiera elegido si hubiera podido elegirlo, pero que a veces los caminos que no elegiríamos son los que llevan al lugar correcto, de maneras que los caminos elegidos no pueden llevar. El niño Tomás, que había estado quieto en el banco con esa quietud de los niños cuando están en medio de algo importante y que lo sienten aunque no lo entiendan, se bajó del banco y fue hasta el hombre del manto rojo y se paró frente a él con las manos en los bolsillos, con ese gesto de los niños que quieren decir algo y que están buscando las palabras para decirlo. El hombre lo miró con esa ternura de siempre. Tomás habló con esa directividad de los 8 años que no da rodeos. ¿Usted va a volver el domingo que viene? El hombre lo miró. Siempre estoy, Tomás. En el niño, el siempre estoy no producía la misma confusión que producía en los adultos, porque los niños tienen una relación diferente con el misterio que los adultos. Los niños no necesitan que el misterio sea explicado para ser recibido, sino que lo reciben directo con esa apertura que los adultos perdemos con los años, y que recuperar cuesta mucho trabajo, aunque se pueda recuperar. Tomás asintió con esa seriedad de los 8 años que hacen cosas serias. Yo le voy a guardar un lugar, dijo. Y lo dijo con esa convicción de los niños que cuando prometen algo, lo prometen con todo porque todavía no aprendieron a prometer a medias. El hombre sonrió con esa sonrisa que era la más hermosa de todas las sonrisas y le puso la mano en la cabeza con esa ternura de siempre. Gracias, Tomás. Y las gracias dichas así, con ese peso real, hicieron que el niño se irguiera ese centímetro que se irguió Rodrigo el empleado de limpieza, y que se irguió Sebastián, y que se irguieron todos los que en estas historias recibieron el reconocimiento verdadero de esa voz en ese momento específico, que era el momento correcto para cada uno. Elena, la madre que lo había visto todo desde el banco con el niño pequeño dormido en sus brazos, con ese peso suave y caliente de los niños dormidos, que es uno de los pesos más hermosos que existen, se limpió los ojos con el dorso de la mano libre y respiró con ese alivio de quien solicitó algo que no sabía que estaba solicitando y que lo recibió antes de poder formularlo completamente. Miró al padre Esteban, que estaba de pie en el pasillo central con Sebastián, y luego al hombre del manto rojo con Tomás, y luego al crucifijo al frente, y en su cara había esa paz de los domingos que ella venía a buscar cada semana, y que esa mañana había llegado de una manera que no esperaba, pero que era más real y más completa que como llegaba normalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando la fe deja de ser costumbre y vuelve a ser encuentro? Doña Esperanza se había sentado en el primer banco al otro lado del hombre del manto rojo y lo miraba con esa mirada directa de los 76 años que ya dijimos que no se disculpa por ser directa. «Tiene una pregunta», dijo el hombre sin que ella la hubiera formulado todavía. Doña Esperanza asintió con una sonrisa pequeña. «¿Usted sabe cuál es?». El hombre respondió. «Sí». Ella continuó. «Entonces, respóndala». El hombre la miró con esa calidez. «Su esposo, Doña Esperanza». «Don Rodrigo». Doña Esperanza cerró los ojos. El hombre continuó con esa voz suave que iba directo al lugar donde tenía que ir. 44 años juntos. Y los últimos 2 que él estuvo enfermo, usted lo cuidó sin quejarse una vez, sin perderse un día, sin pedirle a nadie que la ayudara porque le parecía que la carga era suya y que era una carga que quería cargar sola porque cuidarlo era también una forma de amarlo y usted amaba de esa manera, entera y sin repartir. Doña Esperanza tenía los ojos todavía cerrados y en su cara había algo que era dolor y amor mezclados de esa manera que solo los mezcla el tiempo y la pérdida verdadera. El hombre continuó. «Don Rodrigo está bien. Y lo que quiere que sepa es que los 44 años fueron el mejor regalo que recibió en esta vida. Todos, los buenos y los difíciles, pero sobre todo los últimos 2 que usted estuvo ahí cada día sin falta. Dice que eso fue lo que siempre supo de usted desde que la conoció, que usted no abandona lo que ama, y que eso es lo más parecido a Dios que él vio en una persona en toda su vida». Doña Esperanza abrió los ojos y lloró de la manera en que lloran las personas de 76 años que han aprendido con los años que llorar de verdad no es debilidad sino honestidad,
con esa libertad de quien ya no tiene nada que demostrar a nadie, y que ese no tener nada que demostrar es la cosa más liviana y más hermosa que da la edad cuando la edad se recibe con sabiduría. Lloró en silencio en el primer banco de la iglesia donde se había casado 44 años atrás con don Rodrigo, con el vestido que su madre le había cosido, y las flores del jardín de su abuela, y esa certeza de los 22 años de que lo que estaba comenzando era para siempre, y el para siempre había sido verdad. Solo que el para siempre tenía una forma que ella no había imaginado a los 22 años, pero que ahora a los 76 entendía que era más grande y más completa que cualquier forma que hubiera podido imaginar entonces. El hombre del manto rojo le puso la mano en las suyas con esa calidez de siempre, y doña Esperanza la sostuvo con ambas manos, como si fuera lo más precioso que había sostenido en mucho tiempo, y quizás lo era. Don Aurelio y doña Pilar desde su banco los miraban con esa expresión del matrimonio de 44 años propio, que reconoce el amor de largo recorrido en el amor de largo recorrido ajeno, con esa solidaridad silenciosa de los que saben lo que cuesta y lo que vale al mismo tiempo. El padre Esteban se había acercado al altar, no para oficiar nada, para estar cerca del crucifijo de una manera diferente a como siempre estaba cerca, no desde la altura del celebrante, sino desde el nivel del que se acerca. Y cuando quedó al pie del altar, miró hacia arriba, hacia el Cristo en la cruz, y algo en su cara hizo el movimiento que hacen las caras, cuando la distancia entre uno y algo que es importante desaparece, y esa desaparición produce el vértigo suave de los reencuentros verdaderos. Habló en voz muy baja, no para que nadie escuchara, solo para él. Lo que dijo nadie en esa iglesia lo escuchó completamente, aunque todos lo escucharon en parte, porque las palabras dichas en voz muy baja en una iglesia en silencio tienen esa acústica particular de los templos que hace que lo que se dice en un extremo llegue al otro, aunque quien lo dijo creyera que nadie lo oía. Lo que se escuchó fue solo esto: perdóname, seguido de un silencio largo, y luego, ayúdame a volver a empezar. Y en la iglesia que tenía escrito: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. En ese domingo de sol limpio, con los vitrales filtrando la luz y los candelabros encendidos, y las flores blancas de la señora de la comisión de liturgia, y el rosario de doña Pilar como fondo suave de todo, ese pedido del sacerdote de 58 años al pie del altar de su propia iglesia fue recibido con la misma calidad con que son recibidos todos los pedidos verdaderos que se hacen en los lugares donde se hacen de verdad, que es con todo, que es sin condición, que es sin llevar la cuenta de las veces que uno se alejó. Porque ese tipo de amor no lleva cuenta de las veces que uno se alejó, sino solo registro del momento en que uno regresa. Y ese registro no es de reproche, sino de fiesta. La fiesta que mencionó Jesús cuando dijo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión, y que esa alegría del cielo tiene la forma de un padre que ve venir a su hijo de lejos y corre hacia él, que corre, que no espera que el hijo llegue, sino que corre hacia donde el hijo viene, porque el amor verdadero no espera que le lleven las cosas, sino que va a buscarlas. El hombre del manto rojo se levantó del banco con ese movimiento natural de siempre. Miró a todos los que estaban en esa iglesia ese domingo, a doña Esperanza con las manos entrelazadas con las suyas, que fue soltando despacio, con esa suavidad de los que sueltan algo precioso cuando llega el momento de soltarlo, pero que saben que lo que recibieron se queda aunque las manos ya no estén juntas. Al niño Tomás con la promesa del banco guardado, a Elena con el niño dormido en brazos, a Sebastián con la Biblia y el martes de catequesis y el camino que ya empezó, aunque todavía no sepa bien a dónde lleva, pero que sabe que lleva a algún lugar verdadero, a don Aurelio y doña Pilar con el rosario y 44 años y esa solidaridad silenciosa de los que se quedan, a la señora del rosario con la vela encendida al costado del altar, y al padre Esteban de pie al pie del altar, con el perdóname todavía en el aire de la iglesia, y la promesa de los 12 años recuperada del lugar donde la había guardado, y que a los 58 seguía siendo la promesa más importante que tenía. Los miró a todos con esa mirada de siempre que abarcaba a todos al mismo tiempo, sin que ninguno se sintiera menos visto que el otro, y habló para todos con esa voz que no necesitaba volumen para llegar donde llegaba. Lo que pasó hoy en esta iglesia, dijo, no fue un accidente.
Ninguno de ustedes está aquí por casualidad. Esta iglesia tiene escrito en piedra encima de la puerta una invitación. Venid a mí todos. Y el todos no tiene letra pequeña, no tiene excepción, no tiene condición de ropa ni de historia, ni de cuánto tiempo llevan alejados, ni de cuántas veces fallaron. Todos significa todos. Y cuando el todos es de verdad, la iglesia deja de ser un club y se convierte en lo que siempre fue, una casa. La casa del Padre que espera a todos sus hijos. A los que nunca se fueron, a los que se fueron y volvieron, a los que todavía no saben si entrar, y a los que entraron muchas veces pero que hoy necesitan recordar por qué entran. Miró al padre Esteban con esa firmeza suave. Esteban, la promesa sigue en pie. Su madre sigue escuchando, y el Señor sigue esperando que la iglesia que lleva su nombre sea lo que su nombre dice. No la iglesia perfecta, la iglesia abierta, que son cosas muy distintas y que la segunda es la única que vale. El padre Esteban asintió desde el altar, con los ojos que todavía tenían esa humedad que ya no intentaba ocultar, porque ocultar lo verdadero cuesta más de lo que vale, y esa mañana había aprendido eso de la manera que se aprenden las cosas que cambian a las personas, que es viviéndolas de frente, sin posibilidad de mirar para otro lado. El hombre del manto rojo caminó por el pasillo central hacia la puerta con ese paso suave y presente de siempre. El manto rojo se movía con cada paso, con esa cadencia que tenía siempre. El sol de los vitrales lo acompañaba de esa manera que tenía siempre, cambiando en él a medida que caminaba, verde del vitral de Santa Ana, azul del vitral de San José, dorado del vitral del Espíritu Santo, rojo de su propio manto, que era el rojo más profundo de todo lo que había en esa iglesia ese domingo. Llegó a las puertas de madera con la cruz tallada en el centro. Las abrió con ese movimiento natural de quien abre algo que siempre estuvo abierto, aunque hoy haya habido un momento en que pareciera cerrado, y antes de salir, se detuvo. Se giró hacia el interior de la iglesia, hacia todos los que estaban ahí, hacia el crucifijo al fondo, hacia los candelabros, hacia las flores, hacia la piedra gastada de los 43 años, y los pies de la gente, y los domingos de lluvia, y los domingos de sol, y los bautismos, y los matrimonios, y los funerales, y las primeras comuniones, y las confesiones en voz baja, y los llantos callados, y las oraciones del miércoles, cuando no viene casi nadie, y el que viene lo hace porque lo necesita de verdad. Y sonrió, con esa sonrisa que ya conocemos, la sonrisa que no es de satisfacción, sino de amor. El amor que bajó de un cielo a un pesebre. El amor que fue rechazado en Belén y siguió. El amor que caminó por los caminos con polvo en los pies y que llamó a pescadores y a cobradores de impuestos y a mujeres que nadie quería en su mesa, y que a todos les dijo lo mismo que les decía con esa mirada que no bajaba, que era que los veía, que importaban, que había un lugar para ellos, que el lugar no tenía condición excepto el corazón que llegaba, y que el corazón que llegaba siempre era suficiente. El amor que esa mañana había llegado a las puertas de una iglesia con una túnica blanca y un manto rojo, y que fue tomado del brazo y conducido afuera con modales y sin escándalo, pero con la misma intención de todas las otras veces que lo alejaron de los lugares donde más falta hacía, y que se quedó, que no se fue aunque lo sacaran, que siguió esperando en el último escalón con esa paciencia que no tiene fondo, que entró cuando el umbral se abrió, que se sentó en el banco del pueblo, que dijo los nombres, que sostuvo las manos, que recibió la promesa del niño de guardarle el lugar, y que ahora se iba de la misma manera en que llegaba siempre, sin anuncio, sin que quedara en el registro oficial de nada, pero dejando en ese lugar algo que no estaba antes de que llegara y que iba a seguir estando después de que se fuera, porque ese tipo de cosas no se llevan cuando uno se va, sino que se quedan en los corazones que las recibieron y en las decisiones que esos corazones van a tomar diferente a partir de ese domingo, y en las puertas que van a abrirse donde antes había cerrojo, y en los nombres que van a ser dichos de frente, donde antes eran ignorados, y en los bancos que van a ser guardados por niños de 8 años, que no olvidan las promesas que hacen. Salió por las puertas de madera con la cruz tallada, y las puertas quedaron abiertas detrás de él. Abiertas hacia la mañana de domingo con el sol limpio, y el aire del barrio, y el sonido lejano de los gatos en las ventanas, y los pasos lentos de los que pasan, y que algunos ese domingo quizás se detendrían un momento frente a esas puertas abiertas,
puertas y sentirían algo que no sabrían nombrar exactamente, pero que los llamaría. Ese llamado suave, que no grita sino que espera, que no empuja sino que invita, que no cierra, sino que siempre, siempre deja la puerta abierta. Si esta historia te llegó al corazón, escribe aquí abajo la palabra casa. Porque la iglesia no es el edificio. Es el lugar donde los hijos del Padre saben que siempre hay un lugar para ellos, sin importar de dónde vienen ni cuánto tiempo llevan sin aparecer. Dale like si crees que las puertas de Dios nunca deberían tener cerrojo. Comparte este video con alguien que lleva tiempo sintiéndose fuera, porque quizás este domingo es el domingo en que necesita escuchar que hay un lugar guardado para él también. Y suscríbete porque la próxima historia también empieza donde el mundo cierra una puerta y termina donde Dios la abre de vuelta. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.